Tierra Adentro es una historia argentina del siglo XIX, pero con la particularidad de que las fuentes principales son los relatos de los viajeros que recorrieron nuestro actual territorio, desde las invasiones inglesas hasta los tiempos de Roca. Que yo sepa es el único libro que existe en el que estas fuentes son las principales y no, como suele suceder, aportantes de meros datos de color o muy periféricas. Yo me tomé trabajo de leerlos y me pareció que tenían la envergadura y la solidez suficiente como para protagonizar un libro de historia. Entonces es una historia argentina que se va narrando a través de estas perspectivas que son las de testigos presenciales. Los que te pueden decir, yo estuve ahí, yo estuve en la batalla de San Lorenzo, yo lo conocí a Rosas, a Roca. Seleccioné alrededor de 80 de estos relatos, por supuesto que siempre contrastados con otras fuentes más tradicionales, sometidos a un análisis crítico. Y hay unos pocos que son conocidos, el más conocido es el de Darwin, pero después la mayoría fueron rescatados del olvido y de la indiferencia. Bueno, después de leer todos estos relatos, la conclusión es que la cultura indígena tiene una presencia protagonista, podríamos decir. Yo creo que la mayoría de los argentinos no son conscientes de que todavía hacia 1870, y esto es 60 años después de la Revolución de Mayo, la mayor parte de nuestro territorio estaba bajo la soberanía de los pueblos originarios. Cuando yo empecé a escribir Tierra Adentro, no es que me propuse escribir una obra sobre la cultura indígena ni nada de esto, pero lo terminó siendo en gran medida e inevitablemente, en tanto que son los indígenas los que habitan este territorio. Una postura negacionista de la importancia indígena se empieza a consolidar recién en el siglo XX. Durante el mismo siglo XIX hubiera sido imposible esto. Incluso el más racista o el más colonialista de los viajeros se veía obligado a hablar de ello todo el tiempo. Dependía de ellos el que uno pudiera entrar, permanecer o salir de un territorio. Además que, bueno, estamos hablando de un territorio extenso, toda la Patagonia, ¿no? Desde luego Chaco, Misiones, Corrientes, la actual provincia de La Pampa, incluso pienso en el interior de Buenos Aires como Carué. Además que es muy importante la aventura en estos relatos, la aventura de haber conocido al que es diferente y convivir con ellos. Haber conocido a los indígenas suele ser, digamos, el trozo más jugoso de estos relatos, la parte más esperada. Llegó a ser un género popular de los relatos de viajes en el siglo XIX. Yo incluso me atrevería a afirmar que el indígena tiene una presencia todavía más importante que la del gaucho. Tanto más protagónica que la del gaucho, pese a que no tuvo la posterior reivindicación folclórica y literaria que sí tuvo el gaucho. Pero uno lee estos relatos y piensa que debió haberla tenido. Sí, por supuesto que se puede concluir que lo que prevalece es una imagen eurocentrista. Sí, eso es lo que prevalece. Hay una idea de que la cultura occidental es una cultura superior que ha de imponerse sobre una cultura inferior. La cultura occidental es la cultura europea, una cultura capitalista, cristiana, sedentaria, que debe imponerse sobre una cultura nómada, calificada de salvaje y de primitiva. Hay un viajero, Giacomo Bove, un italiano que convenció al gobierno argentino de una expedición que estaba destinada a explorar la Antártida, aunque terminó aprobándose para explorar la parte más austral de la Patagonia. Y él ahí cuenta una anécdota. Habla de un viajero inglés que le pidió permiso a un cacique africano para recorrer sus tierras. Y el africano le dijo: mire, siempre pasa lo mismo. Primero vienen los viajeros, después viene
los sacerdotes y finalmente vienen los soldados. Así que todo este proceso de conquista, desde luego que está muy presente en este libro. Constatamos que los criterios de civilización y barbarie del Facundo no son nada originales. 10 años antes del Facundo tenemos un relato de un francés, Arsène Isabelle, que visitó la Buenos Aires del principio de los gobiernos de Rosas, y él habla en términos de un partido del campo y de la ciudad, un partido ilustrado contra un partido de bárbaros, en los mismos exactos términos que iba a desarrollar Sarmiento después. Durante la misma escritura del Facundo, en los años 44, 45, tenemos un relato de William McCann, autor de Un viaje a caballo por las provincias argentinas, un relato magnífico, en el que pareciera que hay una especie de demostración empírica de lo mismo que se está elaborando en el Facundo. Hay un análisis, un cotejo en el libro. De modo que sí, prevalece la cultura eurocéntrica, pero si bien prevalece la cultura eurocéntrica, hay una multiplicidad de perspectivas y de visiones. Desde el que piensa que la cultura indígena es incluso más digna de habitarse, es mejor que la occidental, hasta ya los que son orgánicos de la conquista del desierto, como Estanislao Ceballo, que se alegra de que no queden ni los huesos de los indígenas. Por ejemplo, está el relato de Francis von Head, británico de la época de Rivadavia. Este relato lo más parecido que era un bestseller dentro de este género periférico, muy leído, elogiado por Darwin, qué sé yo. Francis von Head se atreve a especular con la posibilidad bastante romántica de que los indígenas les den una lección a los representantes de la soberbia cultura europea, que estos guerreros desnudos puedan alguna vez subyugar a los maltrechos y decadentes soldados de las tropas europeas. También están los que podemos considerar paternalistas, por ejemplo el coronel Andrés García, un comisionado de primer gobierno patrio de la primera junta, hace la expedición a Salinas Grandes por primera vez desde lo que sería ya Argentina todavía embrionaria, y él tiene una visión de que hay que integrar al indígena, de que hay que hacer una patria con los indígenas, un poco a la manera de San Martín y Belgrano, y cuestiona lo que sería la política de la bayoneta, que fue la que terminó imponiéndose, ¿no? También dedico unas cuantas páginas al estanciero Hermógenes Ramos Mejía, un personaje fabuloso, el dueño de la estancia Los Tapiales, que hoy es el Mercado Central, pero que también él adquirió unas tierras que les compró a los indígenas, reconociéndolos como los legítimos dueños. Entonces ahí armó todo lo que sería la estancia de Miraflores, donde construyó una patria inclusiva, donde el indígena era bien recibido, integrado. Y bueno, la verdad que Bernardino Rivadavia, entonces secretario de gobierno, se encargó de destruir este proyecto. Bueno, podemos pensar también en los que son orgánicos a la conquista del desierto, con el que ya directamente no justifican un exterminio. Hay muchas miradas, sí. Tenemos una imagen de Ramón Lista, que él se entrevistó en un momento con una parcialidad, no dice cuál de los fueguinos. Él de hecho masacró a unos cuantos fueguinos. Y él cuenta una anécdota que es todo un símbolo. Dice que en señal de amistad les trajo una bandera argentina, pero que la hizo enarbolar en el cañón de un rifle. Si esta es una señal de amistad, ¿cómo sería cuando? Bueno, ya sabemos cómo era cuando se enojaba, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos esta bandera argentina que se les presenta, pero enarbolada en el cañón de un rifle. Esta imagen, la verdad, que es muy representativa de toda la historia argentina. Hay un relato de Seymour, Richard Seymour, un pionero que se estableció en la zona de Fraile Muerto en las épocas de Mitre, un momento muy picante, guerra de Paraguay, fronteras un poco desguarnecidas. Y él recibe una visita bandolera y le pasa lo que suele pasar en estos tiempos, no podés distinguir si son indios o son gauchos, no era fácil. Están vestidos a la usanza gaucha, pero ¿qué es la usanza gaucha? Poncho. Recién cuando están muy cerca
y desmonta uno, que es un gaucho, se da cuenta que eran indios, porque este gaucho es el lenguaraz. En la literatura que fue canonizada en el siglo XIX, pienso principalmente La cautiva, el Martín Fierro, ahí la verdad es que hay una singularización del indio como el personaje ajeno, diferente. No se hace hincapié por ahí en el carácter mestizo del gaucho, y el indio es muy diferente. Se lo quiere representar como esta figura que es una especie de salvaje desnudo con una lanza en la mano. Es un poco la operación que hicieron con el cacique Pincén, cuando lo redujeron en la conquista del desierto. Pero la realidad era bastante diferente. La realidad era que había bastante parecido entre el indio y el gaucho. Hay un relato de Guillermo Cox, un chileno que intentó, aunque no pudo, llegar a Nahuel Huapi. Fue la misma travesía que hizo el Perito Moreno, que después el Perito Moreno pudo, pero él vino desde el otro lado de la cordillera. Y ahí se las tiene que ver con el cacique Payacán. Es el padre del famoso Inacayal. Y le dice, bueno, yo te dejo pasar, pero te volvés ahí de donde venís y me traes ponchos, aguardiente, un montón de cosas para pagarme. Y me dejas un par de rehenes en garantía de que vas a volver. Entonces Cox le deja un par de hombres y cuando los ve el cacique le dice, nada, pero estos no me sirven para nada, son tan indios como mis indios. Así que bueno, esto era bastante común, esto de que eran parecidos. Tenemos el relato de George Musters, At Home, La vida entre los Patagones, una joya del género. Él en un momento lo visita a Sayhueque y describe una persona que le parece muy similar a lo que sería un gran estanciero argentino, vestido a la manera de un estanciero, en unos toldos enormes con muchas comodidades. Bueno, en fin, dice que la impresión es un poco la de visitar a un estanciero y no a un cacique indígena. Hay varios relatos donde se da cuenta, ¿no?, de esta similitud. También podríamos identificar algunos personajes que no se sabe bien si son indios o gauchos. Hay uno que se llama Isidoro, que aparece en varios relatos. De hecho, si vos lo leés cronológicamente, te lo vas reencontrando. Uno de los últimos viajeros que se refiere a él, Beerbohm, dice que, bueno, un hombre muy silencioso, que le dijeron que hablara el castellano pero que no quería, y lo describe y dice que está vestido con camisa de lana y con chiripá, una perfecta mezcla de indio y gaucho. También están los que sí igualan al indio y al gaucho, pero para mal, con la idea de decir que son iguales de salvajes y de primitivos. Este es el caso de John Mears, un británico que escribió un libro sobre Argentina y Chile, muy importante pero muy insultante, al extremo de que los chilenos no quisieron traducirlo, ni siquiera. Él dice que no entiende por qué el gaucho o el criollo mira por encima del hombro al indígena, porque son iguales de pendencieros, de borrachos, de asesinos y de salvajes. Dice que todos tienen el mismo aspecto de degolladores. Y finalmente podemos pensar en otra igualación, pero esta vez para bien, algo que yo detecté, que tiene que ver con la condición poética de estos personajes del siglo XIX. Todos sabemos que en el caso del gaucho, el gaucho era un payador, un poeta, pero no tenemos muy presente que el indígena también tenía una cualidad de este tipo, su cualidad de orador. Por ejemplo, Alcide de Orbigny, francés de la época de Darwin, autor de uno de los libros más difundidos, Viaje a la América Meridional, él dijo que el talento oratorio es para el mapuche tan importante como el atributo coraje. En los parlamentos tenían que hacer exposiciones muy bien armadas, empezaban con un tono alto, después había cadencias, remarcaban palabras, terminaban con una especie de canto. Hay en una obra de Perito Moreno una transcripción de uno de estos discursos, que es fabuloso realmente. Si se hubiera hecho una antología de estos discursos, tendríamos una muy buena literatura indígena que podría estar a la par de las payadas o de los cielitos o de las coplas. Estaría bueno rescatarse. Así que también acá hay una diferencia con el indio y el gaucho en esta calidad de poetas, podríamos decir. Sí, no todos los relatos de viajes fueron escritos con la intención de ser relatos de viajes, aunque terminan siéndolo estrictamente.
los relatos de cautiverio estarían en ese caso. Podríamos considerarlo como un traslado forzoso de una cultura a otra. No hay muchos, la verdad. Hay 3 que son los sólidos y hay uno solo que es argentino. Este es el caso de Santiago Avendaño, un relato fabuloso sobre su experiencia en tiempos de Rosa con los Ranqueles. Él tiene algunas frases como feliz cautiverio. Escribe un poco con la idea de que le parecieron más salvajes los habitantes de Buenos Aires que los indios ranqueles con los que convivió. O sea que hay muchos conceptos que contrastan mucho con la visión tradicional colonialista del indígena. Y los otros cautivos son un norteamericano y un francés, cautivos de mapuches y de tehuelches. En el caso del norteamericano, Bourne, es un relato patético, la verdad. Construye una historia muy al estilo del western, copiando un poco lo del oeste de Estados Unidos, donde él es una especie de héroe de la civilización que cae en manos de una tribu de trogloditas y de caníbales. En un momento un hombre se le echa encima a chuparle la sangre y él dice, es un vampiro, es un demonio, me quiere desangrar. Después se explica que le había aplicado un método para curarle una irritación epidérmica, pero lo explica muy como en letra chica, ¿no? Al margen. Es interesante en estos relatos de cautiverio el tema de los prejuicios y de los estereotipos. Son tan fuertes los prejuicios que incluso cuando está frente a la evidencia de que no son así y de que los desmiente, los seguís sosteniendo. Por ejemplo, en tiempos de Rosas es muy común que los viajeros sean europeos que se nutrieron con la literatura de la Ilustración unitaria. Estaban convencidos de que esto era una tiranía despiadada e inhabitable. Si vos entrabas acá te resbalabas en charco de sangre. Sin embargo, todos tuvieron una excelente experiencia y vieron que había un orden muy elogiable. Pero al mismo tiempo que eso lo tenían que decir porque era su experiencia, mantenían los criterios de contra Rosa de los unitarios. Exactamente eso pasa en los relatos de cautivos. Por ejemplo, en este tercer relato que yo nombré, el de Guinar, él aplica los criterios de civilización y barbarie, pero al mismo tiempo cuando cuenta lo que le pasó tiene que decir, bueno, pero en realidad estos tipos son geniales en este aspecto. Baja esta idea de bárbaros y al mismo tiempo su experiencia da cuenta de que no lo eran. O no lo eran en esos términos. Y estas contradicciones yo creo que lejos de desestimar estos relatos, lo que hacen es enriquecerlos y dar cuenta de la complejidad, ¿no? De la complejidad de criterios y de cómo se empieza a abrir camino una visión más justa de los indígenas. Sí, yo diría que hasta 1870 y pico, si querés ser preciso, 1876, con estos relatos nos damos cuenta de que recorrer nuestro actual territorio era un acto temerario. Te jugabas la vida, te jugabas la libertad, estabas obligado a someterte a las condiciones de los soberanos, que eran los indígenas, tenías que celebrar parlamentos, tenías que negociar tratados de paz, tenías que traer regalos. Bueno, nada más que 15 años después es completamente diferente. Lo que se describe en los últimos relatos ya es tierra arrasada. Vamos a destacar a un francés, a un conde francés, Henry de Lavaud, que él hizo un viaje a la Patagonia en 1897, fue el año, con el plan de recolectar huesos para mandar a los museos de París. Nada más que 20 años antes estaba ahí por ahí la excursión de Mansilla, la célebre excursión a los indios ranqueles, donde vemos que un comandante de fronteras, un hombre fuerte del gobierno, se veía en apuros, en contratiempos para recorrer territorio indígena. Mientras que 15 años después, cualquier viajero, cualquier mero visitante como este francés, podía darse el gusto de cometer los peores sacrilegios, de profanar los sitios sagrados en la cara misma de los indígenas y riéndose de ellos. Casamiquela tiene una conjetura de que uno de los esqueletos más completos que rescató es el del hijo de
del cacique Antonio, que había aparecido en un relato de Clarax, del suizo George Clarax. Él había pedido una carta, que escriba una carta para los galeses, donde le dice a los galeses que tiene que comerciar con ellos y coloniza el Chubut, que le viene bien comerciar con alguien que esté más cerca de Carmen de Patagones. Le da el inventario de mercaderías, le pregunta si usa papel moneda o monedas de plata. Relatos que dan cuenta de la soberanía indígena, de la diplomacia indígena. Ahora, hacia 1890, se invirtió completamente la realidad y lo que tenemos son profanaciones. Este conde lo visita a Sayhueque, y Sayhueque ya no es el que aparece en aquel relato de Musters de 1870, es un hombre derrotado, está no en un espacio tan cómodo y hospitalario como una gran estancia, sino en un toldo que lo describe como una cosa inmunda, sofocante, ya no tiene tierras. Lo invita a participar de una ceremonia que es la del Guillatún, y le dice que no puede hacer algunas partes que considera las mejores, como de extraer un corazón palpitante de una yegua, porque el gobierno argentino les prohibió eso. O sea que ya está consumado un etnocidio. Incluso en casos como Sayhueque, un hombre que había tenido muy buenas relaciones con el Estado argentino, que había reconocido a la bandera argentina y se había reconocido hasta argentino, vemos que no lo dejan ni vivir según sus costumbres. También lo visitan a Muncurá, hijo de Calfucurá, y describe a un hombre derrotado que está enfrente a un rancho con la mirada perdida en las inmensidades que habían sido suyas, ¿no? Y bueno, esto es lo que prevalece en estos relatos. A fines del siglo XIX ya se habla de una extinción. Por ejemplo, hay un libro del teniente Eduardo Ramallón que se llama Las caballadas en la guerra contra el indio. Él ahí dice que el niño de ese entonces va a ver al último indígena, ¿no? Va a ser testigo del último indígena. Ni hablemos a Estanislao Ceballos, por ejemplo, en Viaje al País de los Araucanos. Él en un capítulo dice que está en la zona de Chaví-Leubú, que un río, dice que ve los restos de una batalla reciente. Hay hoyos de pisadas de caballos muy profundos, desparramo de aperos y lanzas rotas. Pero también dice que ve a los cadáveres y todavía en descomposición de los indígenas. Meticulosa y fríamente empieza a hacer su trabajo antropológico, la antropología de la época era así, empieza a disecar. Y un indígena que se llama Carriqueo le suplica que no haga eso. Esa noche ese indio no pudo dormir, convencido de que habían desatado una maldición. Pero también un criollo, un teniente, el teniente Bustamante, se angustia y empieza a recitar las estrofas de un poema de un autor mexicano, un poema que se llama El cadáver del desierto. Y la última estrofa dice que les queden sus tumbas por lo menos. Finalmente podemos cerrar con otra imagen de Ramón Lista, autor de un libro que se llama Los indios tehuelches, una raza que desaparece. Así que el mismo título ya es muy significativo. Él dice que hay una imagen de una muy sublime, ¿no? Que es la de que un viajero llega a un rancho y ve que en las puertas de ese rancho hay un viejo con un loro. Y el viejo indígena le dice, cuando este animal y yo muramos, ya nadie más va a hablar nuestra lengua. Y dice que no puede haber una imagen tan triste y tan melancólica como esa, que es la de la última hora de un pueblo. Cada época construye el pasado, un relato del pasado, en función de sus intereses ideológicos, ¿no? Hoy en día está en primer lugar en la agenda del progresismo una reivindicación de las culturas originarias. Y sí, veo que hay algunos criterios que hoy en día están muy instalados, pero que por ahí en el siglo XIX hubieran sido bastante irrisorios. Yo creo que nadie se hubiera ofendido por usar la palabra indio, que a veces te dicen no digas indio. Bueno, igual el lenguaje funciona así, no podríamos decir casi nada si nos ponemos puristas en ese sentido. Hay algún antropólogo como Sarasola, a quien nadie podría
acusar de colonialista, al contrario, un gran luchador por los derechos indígenas, que él dice que el término indio es perfectamente válido, aceptado en su función histórica, cosas así. Pero bueno, yo acá sí me voy a poner en contrera, en polémico, no voy a estar de acuerdo con algo que hoy en día está muy asentado, que es esta idea de que está mal decir desierto, está mal decir conquista del desierto. Esto del desierto es una especie de negacionismo que quiere dar a entender que no estaban ahí los indígenas, que estaba deshabitado. Yo no estoy de acuerdo con esto. De hecho, me parece un disparate. Está perfecto decir desierto. Siempre se le dijo desierto. Siempre se le llamó desierto a extensiones con baja densidad de población, donde no había grandes ciudades y donde podías tirarte 2 horas sin ver a nadie. Para dar un ejemplo didáctico, el Sahara es un desierto, pero bueno, esto no significa que estén deshabitados para nada. Geográficamente siempre estuvieron habitados, están las culturas del desierto. En el Sahara están los Tuareg, por ejemplo, siempre hubo culturas en los desiertos. Decir que algo es un desierto no implica decir que está deshabitado. En 1933 Rosa fue el héroe del desierto. Que yo sepa, Osvaldo Bayo no quiso cambiarle ningún nombre a una avenida Rosa ni tirarle abajo ningún monumento. Bueno, en realidad desierto es una especie de sinónimo de pampa, que es una palabra más indígena. Y bueno, yo pienso que no tiene sentido negarse a usar esta palabra. Me parece que no hay ningún problema. Además que es un disparate decir que hubo negacionismo, porque en la época de Roca, todo lo contrario. Se publicaban extensas listas con los apellidos de los caciques, se pretendía magnificar el tamaño y los números de indígenas que había para dar a entender que fue una gesta heroica contra un enemigo temible, cuando en la mayoría de los casos fueron escaramuzas o meras persecuciones, no había ninguna intención negacionista. Esta es una interpretación muy posterior. Así que yo reivindico el uso de desierto, en mi libro lo escribo en mayúscula, además. Me parece que esta manera de escandalizarse, más que indígena, es indigenista, y como ironizo por ahí un poco, un indigenismo originario del jardín japonés de Palermo, me parece más bien. Qué difícil recomendar. Vamos a lo obvio, el relato Vida entre los Patagones de George Muster, la verdad que es una joya del género. Fue muy famoso Muster por haber conocido a los tehuelches, y 15 años después cualquier tehuelche era importante por haber conocido a Muster, por ejemplo. Desde luego que la excursión de Mansilla, no podemos obviarla. También hay un relato formidable, que es el de Lucas Bridge, que es el del último confín de la Tierra, para Tierra del Fuego. Ahora alguno que también está bastante canonizado, como el viaje al país de los matreros de Mocho, de Fray Mocho, que forma parte del género. Algunos que no son tan conocidos, pero deberían, ya mencioné a dos. Uno es Las Memorias del cautivo Santiago Avendaño, que es un relato de los tiempos de Rosas, que recién se publicó en los tiempos de Menem. La historia de la publicación del libro es tan fascinante como la historia misma. El de Guillermo Cox, que es un muy buen complemento al de Mansilla. Recomiendo el de Alfredo, como lo nacionalizamos, Alfredo de Belot, que fue el ingeniero al que le encomendaron la zanja de Alsina, y él escribió un libro de mucha circulación que se llamó La Pampa, pero también algunos artículos que se publicaron bajo el nombre de Relatos de Frontera, que también está muy bien realmente. Ahora un relato entre los más desconocidos, que es modélico, de un francés en tiempos de Sarmiento, Armagnac, que él estuvo en la epidemia de fiebre amarilla y escribió una de las descripciones de toda esa catástrofe, que es de las mejores que existen. Y además estuvo ahí de médico en un fortín y jugaba al ajedrez con el coronel que era el abuelo de Borges. Estas cositas que aparecen en estos libros que son geniales. El de Orbigny está muy bien para la región del Chaco, que por ahí es un poco menos visitada. El Chaco no tuvo su excursión a los indios Cuon, por ejemplo, y merecería haberla tenido por la magnitud del territorio, por supuesto. Para Misiones están muy bien los relatos de Holmer
y de Ambrosetti, que son pioneros del folclore. Bueno, la verdad que hay muchísimos. Les recomiendo, en fin, por lo menos el índice de Tierra Adentro. Ahí tienen una lista muy completa, es accesible el índice en internet y todos son recomendables en realidad. Sí, es verdad, quise hacer mi contribución al género. Bueno, yo había dicho que al principio no había pretendido que sea un relato sobre la cultura indígena, pero que fue tan protagónica la cultura indígena que terminó siéndolo en gran medida. Y curiosamente esos tres últimos relatos son viajes míos, hace 4 o 5 años, a algunos de los territorios que habían sido los más visitados, y son los tres sobre la cultura indígena. Uno es sobre las ruinas de Pecuén, en Carué, que era un lugar considerado sagrado por los indígenas. Calfucurá había dicho que no se entregue nunca Carué, y bueno, me pareció bien ir a ver cómo estaba hoy eso, que son unas ruinas. Todo lo que había sido un esplendor ahora tiene esta calidad de ruinas. Después el otro es una visita a Leubucó, hace 4 o 5 años. Aproveché para visitar a los ranqueles, para participar de la ceremonia del Huetripantu, y bueno, para ver cómo está eso hoy en día, después de más de un siglo después de la experiencia de Mansilla, donde se trata de rescatar todo eso, también tierra arrasada, y tratan de rescatar su cultura, y bueno, y describo la ceremonia actual, ¿no?, de Huetripantu. Y el último viaje fue en tiempos de la pandemia, hacia las Cuevas de las Manos, que intenté llegar a las Cuevas de las Manos pese a las restricciones, y también eso es un museo, ¿no? Tienen carácter de museo, de ruinas, o es una visita a los descendientes que tratan de reconstruir su cultura. Y bueno, estos son los viajes actuales, en donde todavía hay un interior un vacío o desolado. Algunos viajeros pensaban que esto iba a ser una potencia de los Estados Unidos y se asombrarían de ver que en la Patagonia todavía son extensiones deshabitadas, o que son campos que forman parte de un solo dueño. Y todo esto, bueno, quise incluirlo como para darle un broche de oro, ¿no?, relatos actuales en esos mismos territorios.